porque obviamente el rival del Real Madrid. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a otra colaboración con el gran Fabián Piñero, con Soprano. Espero acordarme de abajo poneros su Twitter, @soprano_35, si no ahora que me lo matice. Y bueno, pues ya sabéis que estamos en un serial de 3 vídeos, que no sé cuál va a ser el orden, depende de cómo me venga mejor en mis vacaciones tailandesas, pero vamos a hablar de Vinicius, vamos a hablar del centro del campo y en este vídeo en concreto, que no sé si será primero, segundo o tercero de la serie, vamos a hablar de Eden Hazard, porque estamos viendo mucho hype, estamos viendo muchas, publicaciones en las redes sociales del Real Madrid, portadas, lo último que le vimos con la selección antes de esta pretemporada, pues bueno, podía haber ahí algún brotecillo verde y sobre todo, que vamos a tratar en este vídeo, hemos escuchado a Carlo Ancelotti hablando de Eden Hazard como falso 9 y yo quería pues contar con Sopra, contar con el número 1 para charlar de estas cositas. Sopra, ¿cómo estás? Muy bien, Iñaki. Bueno, un tema peleagudo, ¿no? Bueno, pero hay tema para echar en la vista un poco el pasado, ver lo que ha sido, ver también el presente reciente, incluido lo de los partidos con Bélgica, ¿no? Hace unos meses que fueron para mí el contexto idílico para la Hazard actual, que puede servir como punto de partida interesante para el debate y ver si puede ser realmente, ¿no? Ese jugador de, falso 9, que ya lo fue en épocas anteriores, pero claro, ha llovido mucho desde entonces, así que, pero bueno, hay medidas también para intentar que si él físicamente es verdad que da ese paso adelante, pues para intentar favorecerle un poco el escenario, ¿no? Creo que puede ser un vídeo interesante. Claro, porque al final es que el Madrid va corto de personal en cuanto a número y cualquier aportación de Hazard, sin condicionar la estructura pasar, evidentemente, pues podría estar bien. Hablaba con Nacho Peña en un vídeo que también sale estos días y claro, me decía que en realidad lo único nuevo de Hazard no es que esté más fino o menos fino, estas historias que no voy a entrar, es que le han quitado la placa esa del tobillo. A ver si eso es lo que al menos le permite estar sano o al menos también mentalmente es lo que le libera, no tener ese objeto intruso ahí que más allá del efecto puramente físico también podría tener un efecto mental. Lo de Bélgica, lo hablamos en su momento en el podcast, ya habrá debutado esta pretemporada cuando salga este vídeo, pero querías comentarlo, ¿no? O sea, nos lo ponías como te gusta hacer a ti, por eso me gusta tanto siempre contar contigo, ponías en contexto y le echabas un poco los frenos a cierta euforia que hubo cuando lo de Bélgica. Sobre todo porque era un contexto muy particular y muy diseñado realmente no de forma directa, aunque también porque Hazard es uno de los elementos principales de esta generación y todo lo que se ha construido a su alrededor está pensado para potenciarle, pero luego se ha encontrado con cosas que le benefician especialmente, bueno, y que está bien entender porque nos ayudan a comprender un poco a lo que es este futbolista a día de hoy, ¿no, Iñaki? En esos partidos no llegó a ser ese elemento desequilibrador, ¿no? Que, bueno, eran sus mejores momentos en el Chelsea, ese punto, Iñaki, de aceleración del ataque y de eliminación de rivales por vía la conducción, los controles orientados y demás, ¿no? Que algo que le caracterizaba, ¿no? Que bueno, que al final despejaba tanto la zona de finalización porque antes absorbía rivales más abajo y cuando llegaba arriba, pues claro, ahí había menos contrarios y desde ahí pues obtenía esas ventajas finales, ¿no? Lo que se vio más bien con Bélgica, ¿no? Era que ejerció más de conector, Iñaki, de ese jugador que se movía entre líneas, ¿no? Cuyas principales ventajas venían a través del pase corto, no desde el regateo, desde la conducción. Paredes, a lo mejor un control que le daba un metrito para abrir un ángulo de pase de progresión, progresivo, vertical, por dentro interesante, dejadas de cara, ¿no? Ese tipo de jugadas, Iñaki, no el Hazard anterior, ¿no? El Hazard del highlight del Chelsea. Eso sí, hay que señalar que, como decía antes, ¿no? Que el contexto era idílico, Iñaki, porque tenía por dentro a Batshuayi, un delantero que fijaba al central de su lado cuando Hazard apoyaba, pues jugaba el Bélgica en un 3, en un 5, mejor dicho, 5-3-2, con Hazard un poco por detrás y con Kevin De Bruyne pasando a su altura y la anterior, por un poco ahí líquido por precisamente esa vertiente de Bruyne, pero que Batshuayi jugaba por delante, les fijaba a los centrales por su lado y ya Hazard ahí a espaldas de los mediocentros rivales pues podía tener esos espacios para aparecer, ¿no? Para aparecer libre, para darle esa libertad, esos espacios extras, ¿no? También los carrileros en principio y fin de jugada estaban muy abiertos, tenía esos dos hombres de banda que le hacían al final a Hazard que
bueno, que ya tenían contenido en la banda, que él no debía ir a ella para intentar pues producir ahí, reduciéndole de ese modo mucho su recorrido y su radio de acción, ¿no? Eso era importante. Además tenía a su disposición también una base de la jugada con Tielemans y con De Bruyne, aunque en el segundo partido que juega titular, De Bruyne juega suplente, creo, si no me equivoco, que bueno, que De Bruyne sí que retrasaba la altura en sus intervenciones en inicio de juego, formaba como ese tercer centrocampista. Al final, dos jugadores con Tielemans y con él, con mucha capacidad para filtrar por dentro y encontrar las espaldas de la media rival y nutrirlo, ¿no? Con el añadido encima de que Kevin De Bruyne es un jugador que empieza las jugadas abajo, cuando es así, que las termina muy arriba con una potente zancada, incluso en estos momentos ya de su carrera, y podía pues devolverle esas paredes por dentro, ofrecerle esa asociación corta con un jugador tan fino en ellas, ¿no? Y otra cosa que le favorecía mucho es que por esa disposición, ese 5-3-2, ese 5-2-3, ¿no? En función de la altura un poco de Kevin De Bruyne, Bélgica pues notaba muy poco las desatenciones y la detención defensiva de Hazard, ¿no? Que es algo importante cuando juega a día de hoy. Siempre lo ha sido, pero a día de hoy más, porque al final siempre tenía 3 centrales y mínimo 2 centrocampistas por dentro y bueno, una base, claro, una base sólida, pero en caso de que pierda el balón, pues ahí y que Hazard pues no presione, pues tampoco se nota tanto, ¿no? O sea, necesitó todo eso para hacer cositas. Muy difícil que el Madrid le vaya a proveer de todo esto. Sí, yo creo que... No vaya a querer proveerle, me refiero, ¿eh? Sí, claro. Que lo merezca hacerlo y que por tanto se lo den, ¿no? Que es un poco el punto, claro. A ver, es tremendamente difícil, Iñaki, que se den todos los puntos a la vez, ¿no? O sea, algunos sí, ¿no? Porque, por ejemplo, el Madrid juega con un delantero por delante, pero luego no sé si va a querer renunciar a un centrocampista, ¿no? Al final, pues eso, el tener esa amenaza, bueno, esa presencia fija por fuera que le mantenga y que le dé esos espacios por dentro a él, una estructura ante la pérdida que proteja esa invisibilidad defensiva, por decirlo así, esa base de jugadores que están capaces de bueno, habilitarlo por dentro y que como ya necesitas a los dos por fuera y ya también uno por delante, pues ya serían solo 2 jugadores, ya estarías dejando un centrocampista fuera que posiblemente, que esto ya lo comentaremos en el otro vídeo, que no sé si habrá salido ya o si saldrá pronto, pero que es la línea fuerte del Real Madrid en esta temporada probablemente, no, un equipo que luego tampoco le pida deporte, sino que porque ya lo tenga por fuera, como pasaba en la propia Bélgica con su hermano, precisamente Hazard, o con ese desequilibrio, pues se los dé el super golpeo de De Bruyne, no sé, es algo que todo esto a la vez es complicado que en el Madrid lo tenga, ¿no? Creo que exigiría muchos cambios de lo que se viene haciendo y probablemente va a seguir queriendo haciendo Ancelotti según cómo está formada la plantilla, Iñaki. Además, dependerá de, bueno, aunque dependerá de hasta qué grado es capaz de recuperarse de esa racha de lesiones, ¿no? Que ha sido tan trágica, pero bueno, como parece que se dice en ciertos sectores, que puede que sea real, que le han quitado esa placa en el tobillo y que eso suponga una mejora física bueno, que yo creo que necesita realmente de él. Desde luego, pero con todo, ya a estas alturas de la película, tras estos 3 años, ¿ves alguna opción de que vuelva el gran Hazard? ¿O B, de que vuelva algo que por lo menos te pueda jugar, que te haga, yo que sé, un 6-6, algo así, 6 goles, 6 asistencias? O sea, ¿qué ves realista? A ver, Hazard sin un pico físico muy elevado en su juego, ¿no? Muy cercano al de sus mejores días, no muy, pero sí cercano al de sus mejores días, se queda muy lejos de acercarse a su mejor versión. Eso yo creo que es inmutable, que es así, ¿no? Es fijo. Es uno de los atacantes que yo he visto, Iñaki, que por voluntad propia y necesidad de encender su juego, más reiniciaba sus carreras, que es algo que prácticamente era la parte troncal de su modo operandi, de cómo jugaba él, de cómo iniciaba, porque es un jugador que se frenaba en seco, esperaba el choque, aunque
aunque midiese muy poco, los aguantaba, era muy robusto, con ese tren inferior tan fuerte. Luego lo usaba ese choque para referenciar a su marca pegada y para girarse, ¿no? Aprovechaba incluso eso, arrancaba con una explosividad brutal, y al haber ya salido, ¿no?, en ese primer y segundo metro, pues se le veía una agilidad para sortear rivales en conducción y, bueno, una punta de velocidad muy elevada. Eso lo hacía una y otra vez. De ahí que, bueno, desde ahí nacía todo su fútbol, todas las ventajas que luego conseguida. En ese sentido, Iñaki, creo que la exigencia física es impresionante, ¿no? Se podría decir que el Madrid, tras esa lesión que tuvo ahí con Meunier, nunca ha terminado de alcanzar ese punto físico y por tanto nunca ha terminado de alcanzar ese punto en su juego. Cuando se frena y recibe la carga, ahora mismo normalmente se duele mucho. Es un jugador que cae fácil al suelo y que pierde no absorbe ya, ¿no? Que no absorbe ya el golpe. Claro, ya ahí pierde también capacidad de giro luego, en el cambio de dirección, en velocidad, mucha aceleración, ¿no? Ya ahí sin todo eso, pues ya se queda muchísimo más en el sitio, Iñaki. Le cuesta salir de ahí, ¿no? Y claro, eso eso es muy complicado, que ahora mismo desde ahí, pues con este... Ha habido un problema, sí, que conecte con, es muy complicado que conecte con. Vale. No, que conecte con la esencia de su juego, porque sin eso se queda en un jugador, se puede quedar en un jugador similar a lo que se vio con Bélgica, ¿no? En el último parón, con calidad para combinar en corto, en el primer control, para quedársela y para alguna descarga, ¿no? Pero ya depende mucho de que le generen espacios de intervención, de que se aproveche esas ventajas que ya llegan de una forma más indirecta. Totalmente dependiente de un sistema para él, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, 3 puntos clave que le generen los espacios de intervención, que aproveche esas ventajas que ya son más indirectas y son menos decisivas, y que luego todo esto pues compense un poco el equipo con lo que le falta a Hazard, y que lo que le dé sea justo algo que le sea útil, ¿no? Es algo que en general se podría decir que mucho tendría que cambiar su condición física para volver a ver algo cercano al devastador Hazard de tiempo atrás, Iñaki, que sin eso no solo es un jugador mucho peor, sino que es uno muy diferente. O sea, es un jugador muy, muy, muy distinto. ¿Y qué puede aportar entonces? Dependiendo de en qué grado de condición física llegue. Pero ya si está al 60%. O sea, y si está como se vio con Bélgica, digamos así, por ejemplo, sin sumar. Bueno, pues ya se quedaría un jugador de rotación. Habría que ver cómo le sienta jugar por fuera, igual en la derecha cuando Vini, porque Vini suponemos que va a jugar mucho, ¿no? Que lo va a jugar casi todo, pues está en esa edad y bueno, el equipo lo sigue necesitando. Y bueno, habría que ver si se mantiene ahí, bueno, pues elemento de rotación, dependiendo de cómo se adapte esa banda derecha, que bueno, no parece fácil, ¿no? Porque ya luego el cambiar el sistema ya él no te lo va a validar por sí mismo, pero como veremos o como hemos visto en el otro vídeo, pues bueno, hay algunos fichajes del Madrid que favorecen ciertas adaptaciones como recurso táctico en el que Hazard puede coincidir, que ahí pueda pues sumar, ¿no? Pues ser productivo, que sea de forma temporal y muy concreta. Lo del falso 9. Yo creo que Ancelotti, el hombre, hay cosas que van a caer por su propio peso. Ancelotti tiene que hacer pruebas, evidentemente. Carino, además, me imagino igual hasta el segundo partido ni juega. O sea, yo creo que este vídeo probablemente esté saliendo después del partido contra el Barça. A grandes rasgos. Lo hizo con Conte, lo hizo con Sarri. Pero claro, a estas alturas de la película, lo de falso 9, ¿cómo lo ves? A ver, era otro jugador en ese entonces. Creo que el análisis parte desde ahí. Era con una realidad física muy distinta, como hablábamos antes, ¿no? Y es curioso, además, porque, bueno, aquí se da algo curioso, ¿no? Como digo, y es que tenía tanta superioridad cualitativa, o sea, tenía tanta superioridad individual con respecto a sus marcadores, ¿no? Que es algo que potenció una serie de vicios negativos que en ese momento le generaban situaciones en contra, pero que luego él aprovechaba para crear ventajas, ¿no?
situaciones muy desventajosas, las convertía en situaciones muy ventajosas, pero que no le prepararon para esta versión más veterana, ya carente de esa exuberancia física, sino al revés. ¿Tipo un ejemplo de esos de algo desventajoso que él convertía en ventajoso? Por ejemplo, que era un jugador, Iñaki, con una movilidad sin balón muy escasa, muy poco medida, incluso en su prime, que se acercaba demasiado al balón, no se quedaba muy lejos, que se movía muy lento en los apoyos, que se perfilaba, no se perfilaba del todo bien, que se movía muy despacio y que iba muy recto, ¿no? Sus movimientos eran de poca calidad. Y daba igual, porque eso es verdad que favorecía la presión, favorecía que los rivales pues, se cerrasen sobre él, pero él salía de ahí. O sea, es lo que decíamos antes, él aguantaba el choque, retenía, ¿no? Incluso en situaciones de, bueno, inferioridad numérica, y soltaba y corría o se iba él mismo, ¿no? Era un jugador brutal ahí. Entonces, claro, todo eso antes, que era un combo de carencias que al final pues favorecían esa presión y ese acumular hombres rivales a su alrededor, favorecía cerrar esa defensa sobre él, pero claro, en ese momento tenía esa facultad individual de salir situaciones cerradas por pura calidad física y técnica, pero claro, ahora que hacían convertir esas situaciones desventajosas en muy ventajosas, pero ahora no tiene el factor físico. Entonces, ahora ya ha perdido esa potencia física, pero sigue conservando los mismos vicios de movilidad y de ubicación que entonces, ¿no? Y eso resulta especialmente perjudicial jugando como falso 9, en mi opinión, Iñaki, porque es un rol que exige tanto movimiento y que sea de mucha calidad, porque ahí el espacio, o sea, el tiempo en el que estás liberado es muy breve y solo lo tienes si te mueves muy bien. Bueno, y al final ese radio de acción de los falsos 9, por lo que son, por donde se maniobran, creo que es se dan una zona de recesión muy compleja, probablemente la que más del campo, que es la que hay entre los centrales y el mediocentro, los mediocentros rivales, ¿no? No es fácil que funcionase, Iñaki, aunque bueno, hay algunas medidas que quizás podrían tomarse para intentar encajarlo, para darle un contexto lo más propicio posible para que tuviese la posibilidad de ser al menos una opción viable, al menos como recurso, siempre y cuando, claro, esa mejoría física se dé, ¿no? Porque si no, es lo más básico que claro, debe suceder eso. Ese mínimo exigible. ¿Y cómo le puede ayudar el Madrid? Bueno, primero creo que un punto interesante sería acostumbrar a Vinicius y Rodrigo, ¿no? A los extremos, ubicarse en los intervalos de la defensa rival, entre los espacios que hay entre los laterales y los centrales, ¿no? De modo que al estar ocupando este espacio, claro, ya fijan más a los centrales en el momento interior, en que ¿no? Claro, ya si Hazard parte de bueno, ese espacio entre centrales, y si tienen a Vinicius y si tienen a Vinicius y tienen a Rodrigo entre él y el lateral de su lado, pues ya más complicado que salga, porque si sale uno de los dos puede entrar solo, ¿no? Poco el concepto general, que bueno, que le podría liberar para esos apoyos a la espalda de la media rival, con lo que lo haría solo o al menos un poco más libre, con un poco más de espacio para maniobrar, que hoy en día seguramente necesite, y además en caso de que pueda recibir solo y se pueda girar, pues bueno, también tendría opciones de pase atacando a la espalda a la saga rival de Vinicius y de Rodrigo, ¿no? Pues ya decimos, si son 4 defensas en este espacio, en el caso de que salgan. Y bueno, tendría eso, y tendría también quizás opciones de pared en corto si apoyan y demás, ¿no? Otra medida es que los laterales tengan peso ofensivo y tengan profundidad. En especial aquí creo que es importante el nombre de David Alaba, Iñaki. Creo que con la llegada de Rüdiger, el Madrid habilita al mejor lateral de su plantilla atacando, para que pueda influir desde ahí. Y siguiendo el punto 1, ¿no? Lo que decíamos antes, teniendo a sus extremos, alternando ese espacio entre el lateral y la línea de banda, y el lateral y el central, ¿no? Que sean capaces de moverse ahí, pues bueno, son al final
al final eso le da el espacio al lateral y le pide que suba, que sean largos y que sean útiles al tener el balón, ¿no? En ese sentido, creo que el papel de David Alaba puede ser crucial, su capacidad para gestionar esos recorridos, para aglutinar atenciones y presiones y para luego filtrar dentro, para darle también al propio Hazard muchas posibilidades en ese papel de falso 9, ¿no? Por dentro. Y por último, Iñaki, una relación curiosa que yo creo que es la que podría tener con Fede Valverde, Eden Hazard, que podría ser un poco como la de Wijnaldum y la de Firmino en el Liverpool de Jürgen Klopp de 2018, 2020, más o menos, 2021, fichaje, bueno, 2020, que cuando Firmino ahí se desenganchaba entre centrales, bajaba a conectar y las rupturas verticales hacia el área de Wijnaldum creaban esos movimientos cruzados entre ambos que eran complementarios, entre los que se beneficiaba mucho el Liverpool, Iñaki, porque generaba esa duda en zona de mediocentros, ¿no? Rival por ver a uno, a un contrario, viniendo hacia ellos y luego otro alejándose, ¿no? Al mismo tiempo. Claro, y también por poder esta segunda línea, este elemento de la segunda línea, poder castigar posibles persecuciones al falso, bueno, al 9 que baja o al falso 9, si sobre todo son a destiempo, ¿no? A Firmino en su caso y ahora a Eden Hazard, hay un interior que en ese sentido sea ese contrapunto de dirección, tenga esa velocidad, tenga esa llegada y tenga esa agresividad en sus movimientos sin balón, creo que podría ejercer un efecto similar copiando algunas rutinas. Aunque claro, Iñaki, esto seguramente en el medio ya exigiría de un gran pase interior que mantenga Hazard en altura tras pivotes adversarios y que lo hagan y que no lo hagan bajarse por ser a lo mejor esas distancias un poco más largas o incluso algunos ángulos de paso un poco distintos, que él tenga la confianza de que ese pase va a llegar porque hay finura y porque hay visión, ¿no? En esa base de la jugada que le dé seguridad y que no se venga muy abajo porque ahí seguramente no ha ganado o no sirva de mucho sus intervenciones por dentro, ¿no? Y eso es un aspecto que, por ejemplo, el propio Fede a nivel élite pues tampoco es que sea muy consistente ahí, entonces ya seguramente pues dificultaría también por ejemplo la entrada de Casemiro como mediocentro, ¿no? Por lo que seguramente pues invitaría a meter a Fede junto a Tchouaméni como 5 o Camavinga y luego a Modric o a Kroos como el otro interior, ¿no? Necesita mucho Hazard del Madrid. ¿Cómo de positivo sería para el Madrid o cuánto necesita el Madrid de que Hazard dé señales de vida y pueda aportar algo? Bueno, si no acaba llegando ningún fichaje aquí, que creo que es muy importante que veamos una mejora en Hazard por dos motivos principales, ¿no? Primero, porque para dar la alternativa a Benzema, yo creo que es alta la posibilidad de que la Tasi y Mayoral como segundo delantero se pudiesen llegar a quedar cortos. Karim está claro que es un jugador absolutamente troncal, ¿no? Absolutamente diferencial, importante en el Madrid, que va para los 35 años, que jugará el Mundial y que el año pasado, ya a finales de noviembre y diciembre, para mí ya dio síntomas de cansancio. Creo que su impacto realizador se mantuvo estable, no bajó en exceso ahí, pero su nivel de juego sí que se resintió. Me acuerdo de que lo hablamos bastantes veces y que fue en las semanas en las que hubo más dudas entre si el mejor en ese momento era Vinicius o él, ¿no? Y ya luego en la segunda vuelta pues ya tuvo lesiones incluso que a lo mejor no está relacionado y es simple coincidencia, pero a lo mejor sí, ¿no? Bueno, en esa segunda vuelta pues llegaron algunas lesiones y de hecho creo que tras ese parón por lesiones de juego, luego su juego siguió un repunte que, bueno, evidentemente pues no también parar por lesiones, pero ya que para, pues sí que se le notó eso, ¿no? Y volvió a su mejor nivel, que fue el que dio en los últimos 3 meses, fue el mismo que dio en los primeros 3 meses prácticamente, y se vio muy favorecido a eso, ¿no? Bueno, así que creo que es muy importante cuidar ese punto, el que Benzema, pues, bueno, intentar evitar riesgos excesivos de lesiones al ser capaz de dosificarlo llegado el momento, ¿no? Ahí el recurso de Hazard, de falso 9, si es verdad que es capaz de poder reproducirlo, es algo realmente planteable, pues sería interesante. Y segundo, creo que si Hazard, Iñaki, no se muestra como una pieza con cierta productividad y no llega a ningún fichaje, va a volver a ser Rodrigo el único elemento con posibilidad de ser un cambiapartidos desde el frente ofensivo, desde el banco. Y eso puede frenar el crecimiento porque puede hacer
que se vuelva a dividir los minutos de más con jugadores de rendimiento o de posibilidades inferiores como Asensio, o que saque a otros jugadores de su posición ideal cuando es importante que ya empiecen a sumar minutos ahí como Fede Valverde. Así que bueno, es importante que Hazard rinda más de lo que lo hizo el año pasado, si finalmente pues no llega nadie más, ¿no? Bueno, pues lo iremos viendo y lo seguiremos viendo durante esta pretemporada. Gracias, Sopra. Hasta otra. Y muchas gracias también a vosotros. Hay 3 vídeos de Sopra durante esta pretemporada, así que os animo a que echéis un ojo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, seguimos ahí entendiendo algunas claves de por dónde puede ir el Real Madrid de 2022-2023. Nos vemos en el siguiente vídeo.